Muy bien, vamos a empezar a hablar de los cerramientos. ¿De qué se trata cuando hablamos de cerramientos? De esto que constituye parte de la materialidad del hábitat, de la arquitectura que proyectamos y que construimos. Es interesante hacer una referencia al estudio que desarrolla Alberto Boulina de la Universidad de Córdoba, cuando habla de esta mutación de la muralla al diafragma, de cuando los muros eran muros portantes en la arquitectura y los edificios solamente podían desarrollar una altura que pudieran soportar estructuralmente los muros que constituían la estructura y el cerramiento al mismo tiempo. Esto, con la aparición de materiales que se incorporaron al diseño de las estructuras, permitió descomponer, por un lado, el diseño y construcción de estructuras portantes y, por otro lado, materiales aptos y más livianos para materializar los cerramientos o las envolventes del edificio. Cuando hablamos de cerramiento, nos referimos a ese cierre espacial, a esa envolvente que separa el interior del exterior de un edificio. Como decíamos en la diapo anterior, el cerramiento puede o no formar parte de la resistencia estructural de la arquitectura. La función principal está en la delimitación de los distintos espacios y podemos ver distintas maneras de conformación a través de distintos tipos laminares. Con esto que dice en el último punto, que pueden ser cerramientos monocapa, es como el caso del gráfico que veíamos antes, de una pared de mampostería, que es un gran bloque de mampuesto, y así todo no es monocapa, porque se suceden una serie de capas auxiliares como pueden ser los revoques, las pinturas. Pero en este momento estamos transitando una etapa de incorporación tecnológica donde los sistemas construidos de entramado, tanto metálicos como de madera, son más particularmente referidos a esta concepción de cerramientos multicapa o multilaminares. Cuando nos referimos a las distintas formas en que se constituyen los cerramientos, vamos a ver cuáles son estas clasificaciones. Ya nombramos la función de límite que tienen los cerramientos, que son el soporte funcional del edificio, separando los distintos locales, separando los locales de las circulaciones, son el soporte tecnológico que alojan todas las instalaciones, son el soporte estructural, muchas veces cuando dentro de los cerramientos va todo el diseño estructural que da estabilidad al edificio, y el soporte morfológico cuando son el sostén de la imagen formal de un edificio. Pero ya vamos a ir viendo cada uno de estos puntos en particularidad. Entonces, con respecto al punto A,
vamos a reconocer la definición espacial, la piel o la envolvente del edificio. La imagen exterior que tenemos del edificio es la imagen de ese cierre perimetral. Como soporte funcional, divide al edificio en distintas áreas locales y separan, como ya dijimos, las circulaciones de los locales. Como soporte tecnológico, vamos a tener incluidos dentro de estos cerramientos los distintos tipos de instalaciones que refieren a gas, agua, telefonía, red de información, televisión, etc. Y que decimos que estos pueden estar a la vista o pueden estar embutidos. Como soporte estructural, pueden funcionar estructuralmente los cerramientos, pueden conformar parte de la estructura y transmitir las cargas al terreno. Como soporte morfológico, esto es algo que luego en una serie de imágenes vamos a ir repasando estas definiciones para reconocer cómo sucede esto que decimos en los edificios construidos. Soporte de la forma del edificio son el soporte del color, de la textura, del brillo, de la transparencia. Son la continuidad y discontinuidad, lo que define la morfología del espacio y lo que refleja, en algunos casos, las características de los materiales que lo constituyen. Y esto se refiere al diseño arquitectónico. Por eso decimos que la tecnología es un poco soporte del diseño. ¿Qué hacemos con los cerramientos? ¿Cómo le damos, qué cerramos y qué abrimos? Ya vimos en la unidad temática anterior cómo manejar el asoleamiento. ¿Y qué es lo que podemos hacer jugando con los cerramientos, con la luz, las sombras? ¿Cómo le damos imagen, color, luz y sombra al espacio arquitectónico? ¿Qué cerramos? ¿Qué abrimos? ¿Qué imagen construimos de la arquitectura a partir del manejo de estos cerramientos, que pueden ser portantes o pueden ser portados por una estructura independiente? De acuerdo a cómo se disponen los cerramientos, que pueden ser verticales, el mayor número de los casos son superficies que adoptan una posición más o menos vertical, y digo más o menos vertical porque la arquitectura ha pasado por distintos momentos con respecto a la tendencia en el diseño. Pasamos de las formas orgánicas a las formas racionales, al uso de la geometría plana euclidiana, y pasamos de ahí a las formas de la geometría no euclidiana, superficies de doble curvatura, superficies que están relacionadas más con el diseño deconstructivista. Por eso digo, superficies más o menos verticales. Hacemos referencias a muros, tabiques, paredes o aberturas. Con respecto a las superficies horizontales, cerramientos del tipo horizontal, hacemos referencia a los pisos, entrepisos, cubiertas o techos horizontales. Y con respecto a la disposición inclinada, son superficies que tienen cierto grado de inclinación, cierta pendiente, que hacen referencia a la disposición o resolución de techos, cubiertas, pero también a rampas o escaleras que nos permiten
salvar la diferencia entre niveles de altura entre distintos locales. Con respecto a la resolución tecnológica, un cerramiento siempre establece una barrera. Hasta acá hablamos de cierre, de separación entre un interior y un exterior, de separación entre locales. Pero lo cierto es que tecnológicamente es importante prestar atención a la eficiencia del cerramiento en cuanto a la aislación de temperatura, de humedad, de viento, ruidos, y con respecto a las visuales y la seguridad. Entonces, estos son temas que van a ver en profundidad, tanto en instalaciones como en construcciones, en años sucesivos, y van a ver los distintos materiales que tienen más eficiencia para conformar aislaciones térmicas, aislaciones hidráulicas, barreras acústicas o aislación física para tener seguridad en nuestros locales. Todos los cerramientos deben contener los elementos que permitan efectuar cada una de estas aislaciones que hemos señalado. Y me refiero a que esto tenemos que tenerlo en cuenta tanto en las técnicas y sistemas de construcción del tipo tradicional o artesanal, como a las técnicas y sistemas constructivos del tipo de entramados, como en este caso estamos viendo en la imagen a la derecha. Son paneles de steel frame que llevan incluido, incorporado en su interior, las lanas de vidrio que van a ser eficientes para la aislación acústica. No aparecen en la imagen, pero está bueno señalarlo, que faltan las barreras de vapor que se ubican al interior y las barreras de agua y viento que se ubican hacia el exterior por debajo de las placas de terminación.